muchas gracias al Señor, amén. ¿Cuántos están contentos de alabar al Señor de esta manera tan especial? Sobre todo cuando vemos que tenemos tiempos difíciles. Nuestra sociedad, nuestras familias están pasando por tiempos difíciles. Y qué mejor que nosotros nos podamos apoyar en Dios. Amén. Si usted y su familia no se ha apoyado en Dios, este es el día que ha preparado Dios para que usted se apoye en Dios. Para que usted se apoye en el Señor. Cuando la palabra dice que en el mundo vamos a tener aflicción, y es cierto, pero con Dios somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No es lo mismo estar solo, pasar el solo por el mundo, por las adversidades, por los problemas, que tener a Dios en nuestros corazones. Dios nos hace salir adelante. Dios fortalece nuestras vidas. Y lo vamos a ver hoy día a través de la palabra del Señor. Hoy día quiero comenzar una serie que he titulado de la siguiente manera. Vamos a estar predicando varios domingos acerca de esta serie. La he titulado La madurez cristiana bajo la soberanía de Dios. La madurez cristiana bajo la soberanía de Dios. Y hoy día quiero compartir con ustedes el mensaje titulado El valor de las pruebas. Diga conmigo, el valor de las pruebas. Pero con fuerza, el valor de las pruebas. No lo escuché muy entusiasmado porque siento que no le gusta matemática. ¿Cuánto le gusta matemática? Levanten la mano. 1, 2, 3, 4. Algunos pensaron que matemática era del diablo, no. ¿Cuánto les gusta biología? 1. Oye, 1, 2. Oye, ¿eran buenos para estudiar usted o no? Parece que no. ¿Mi amigo es bueno para estudiar o no? ¿Sí? Ok. Generalmente, vamos a decir algo. Cuando nosotros, nuestra vida, es un constante de pruebas. Estamos siendo testeados siempre. ¿Alguien se quedó con el vuelto de la mamá cuando lo mandaron a comprar o no? Levanten la mano. Ya, ok. ¿Cuántos se comieron un yogur que no les correspondía? Casi todo. Ok. El valor de las pruebas. Vamos a ir al libro de Santiago. Libro de Santiago, capítulo 1, versos 2 y 3. Dice así la palabra del Señor. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Mire lo que está diciendo el apóstol. Hermanos míos, le está escribiendo a cristianos, a creyentes. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Uno diría, de verdad, este apóstol parece que falló. Dice, verso 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué produce la prueba? ¿Se acuerdan cuando había que levantarse a las 2 de la mañana a mudar a las guaguas? Paciencia. ¿Se acuerdan cuando la primera vez que se le quemó el arroz a la esposa? Paciencia. ¿Por qué se ríe tanto usted? ¿Se acuerdan cuando usted quemó la camisa? No sabía ni planchar. Juanito, le están hablando, Mire, le dice el tero. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Miren, cuando nacen los niños, ¿cierto? Hoy día tenemos la posibilidad, los papás, yo tuve la posibilidad de cuando nacieron mis hijos, de entrar a los partos. Antes no se podía entrar, ¿cierto? Años atrás no se podía entrar, pero después de cierto tiempo, de años 90, se podía entrar a los partos y yo tuve la oportunidad de entrar al parto de mis 3 hijos. Me acuerdo cuando nació Geraldine, nos dijeron, tienen que estar a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana estábamos ahí. La Yeri no quería salir, no quería venir al mundo. Pataleó hasta como a las 2:30, ahí recién salió. Hermano, yo dejé ahí
en la clínica del hospital del profesor hay un hoyo en el... Tanto que me paseaba para allá y para acá. Me dio risa porque me dice, el doctor me dice, oiga, Leonel, tienen un sándwich y una bebida para nosotros y para usted también. ¿Quiere? Estaba tan nervioso. No, le dije, no. ¿Me la puedo comer entonces yo? Sí, cómaselo, doctor. Entramos al parto y lo primero sale una señorita, una enfermera y me dice, don Leonel, ¿usted le tiene miedo a la sangre? No. Mire, el doctor está para atender a su esposa. El pediatra está para atender a su niña. Yo estoy para atender con el anestesista, atender a su esposa. Así que no hay nadie que lo atienda a usted. Si se cae, se va a caer solo al suelo. Yo era crespo, hermano. Quedé tan nervioso que... Y saben ustedes que yo me hice una pregunta. Y ayer a mi esposa se lo pregunté también. Le dije yo, ¿alguna vez, Astrid, tú te has preguntado cuando los niños estaban pequeños, cómo serán cuando grandes? ¿Se preguntaron? ¿Cuántos de ustedes se han preguntado? ¿Qué serán cuando grandes? ¿Qué van a hacer? ¿Se han preguntado o no? Y le pregunto yo de nuevo, ¿y ahora qué te pregunta? No quiero volver que vuelvan a ser niños. Cuando llegan los niños a grandes, lo único que queremos es que sean niños. ¿Por qué será? ¿Saben ustedes que los padres queremos lo mejor para nuestros hijos? Queremos que cuando lleguen a grandes sean maduros y sean bendecidos en todo. ¿Me dice amén? ¿Sí o no? ¿Quiere eso usted para su hijo? Sean bendecidos en todo. Que amen a Dios por sobre todas las cosas. Eso es lo que anhelamos como padres. Bueno, ¿saben ustedes que Dios desea lo mismo para nosotros? Dios desea lo mismo para nosotros. Que seamos personas maduras. Que en todo lo que suceda en nuestra vida sepamos que estamos en las manos de Dios. Aunque vengan pruebas, aunque vengan dificultades, la mano del Señor está sobre nuestra vida. Alguien escribió que hasta que no entendamos que un sufrimiento vale más que 10,000 deleites, no lograremos ser la clase de cristianos que Dios desea que seamos. Se lo repito, hasta que no entendamos que un sufrimiento vale más que 10,000 deleites, no lograremos ser la clase de cristianos que Dios quiere que seamos. Los cristianos muchas veces no entendemos el propósito de las aflicciones en nuestra vida. Las experiencias de dolor ponen en nuestros corazones resentimiento. Decimos, ¿y dónde estaba Dios? ¿Por qué Dios se llevó a mi papá? ¿Por qué Dios se llevó a mi mamá? ¿Por qué me vino esta enfermedad? ¿Por qué me echaron del trabajo? ¿Por qué la María me dejó? Diga conmigo, los momentos difíciles son pasajeros. En términos generales, ¿saben ustedes lo que va a pasar con los momentos difíciles? Van a estar por un tiempo, pero después se van a ir. Porque Dios nos va a ayudar a pasarlos. Piense usted lo siguiente, ¿cuántos han tenido momentos felices? ¿Todos? Acá no levantan la mano, parece que no han tenido. ¿Quién han tenido momentos felices? Hermano, levante la mano. Cuando llegaron sus hijos, fueron momentos felices. ¿O no? Algunos dicen, no, pero es que el kilo de guagua cuesta como 2 millones. Entonces no eran momentos tan felices. Algunos dicen, pero fíjense ustedes que esos momentos felices pasan o no. Pasan. Son pasajeros. Son efímeros. Ahora, las aflicciones nos van a ayudar a recapacitar del modo que tenemos que enfrentar la vida. Ya sea con momentos felices o momentos de angustia, esto nos va a ayudar a tener una buena ponderación y vamos a vivir tranquilos porque vamos a vivir confiando ¿en quién? En Dios. En Dios. Nosotros debemos aprender, hermano, que a través de las aflicciones, a través de los sufrimientos, a través de las pérdidas, de los malos entendidos, vamos a meditar sobre el propósito de la vida y la dependencia que debemos tener de Dios.
A veces tenemos malentendidos, a veces tenemos pérdidas en nuestra vida, pero eso tiene que hacernos recapacitar de que tenemos algo que hacer. Primero, depender de Dios, porque Él nos va a ayudar a salir. Amén. Segundo, la manera que debemos comportarnos cuando vengan esas crisis en otra oportunidad. ¿Quién mejor para enseñar a otro que esté pasando por una situación difícil que aquel que la pasó primero? Por eso van a escuchar usted a los papás que dicen, hijo, compórtate de esta manera, haz esto porque a mí ya me pasó anteriormente y me equivoqué. ¿Lo han escuchado? Hoy quiero compartirles entonces 3 enseñanzas que nos entrega este pasaje que acabamos de leer de Santiago capítulo 1, versos 2 y 3, que nos va a ayudar a entender mejor el valor que tienen las pruebas y nos van a ayudar a un objetivo, a madurar. En primer lugar, quiero decirles lo siguiente. Lo primero que debe tener una persona, un cristiano, debe tener una buena actitud. Debe tener una buena actitud. Por eso que el apóstol escribe, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué significa la frase sumo gozo? El apóstol Santiago está llamando a los hijos de Dios a tener una actitud correcta. Cuando enfrentamos pruebas y aflicciones, ¿sabe lo que va a pasar? Las vamos a enfrentar y vamos a responder a esa prueba, a esa dificultad, lo que hay en el corazón. Si tu corazón no tiene fe, ¿cómo vamos a responder a esa prueba? Sin fe. Si tu corazón sí tiene fe, tú vas a responder con fe a esa prueba. ¿Están escuchando, no? En los momentos de aflicción, en los momentos de prueba, vamos a reflejar lo que verdaderamente está en nuestro corazón. En este pasaje no se encuentra un llamado a que nosotros deseemos pasar por pruebas, sino que debemos comportarnos correctamente cuando pasemos por ellas. ¿Me están entendiendo, no? No, el apóstol nos está diciendo, hermano, tiene que orar para que vengan pruebas sobre su vida. No está diciendo eso. Él está diciendo, tenga usted una actitud correcta cuando se encuentre en una prueba. Miren, le voy a poner un ejemplo. Las personas hoy día, para que ustedes sepan, el 60% de las personas que se casan legalmente, el 60% se está divorciando pasado 3 a 5 años en nuestro país. ¿Saben por qué? Porque no supieron enfrentar las pruebas. ¿Me están entendiendo? Hoy día la gente no, parece que viene al altar y dice, bueno, si resulta, bueno. ¿Se han fijado cuántos compañeros, amigos de trabajo, cuántos colegas de ustedes no se casan y conviven? ¿Se han dado cuenta de eso, no? Mucha gente convive por si no resulta, me voy. ¿Ha escuchado esos testimonios? ¿Conoce? Yo creo que todos conocemos de eso. Por eso que la gente hoy día no se casa por el civil, no se casa por la iglesia, porque no quiere tener mayor compromiso. Porque cuando uno se casa para toda la vida. Y en el altar prometemos que vengan frío, haga calor y tengamos la guata como un tambor. Vamos a estar con la doña, vamos a estar con el caballero. Eso es lo que se promete delante del Señor. Pero hoy día es fácil para la gente decir, ok, ¿cuántas mamitas han tenido que criar a sus hijos solas? Producto que hay hombres incompetentes que no saben asumir sus responsabilidades. Los hijos no tienen la culpa de que los matrimonios fracasen. Son sus hijos, debe cuidarlos, debe respetarlos, debe alimentarlos, debe criarlos, debe vestirlos. Y aquí en Chile la cantidad de hombres que no cumple su deber es tremendamente alta. ¿Por qué? Porque no han sabido confiar en Dios.
Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 5, verso 40. ¿Se recuerdan ustedes qué es lo que pasó en esa historia? Dice, y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron para que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por la causa del nombre. Y todos los días en el templo y en las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Aquí tenemos los apóstoles sufriendo por la causa de Cristo. Le habían mandado, el sumo sacerdote le había mandado a Pedro y a los apóstoles que no hablaran en el nombre de Jesús. ¿Se recuerda o no? Y Gamaliel se para y les dice, ¿saben ustedes? Mire, podemos estar, capaz que estos hombres estén hablando de parte de Dios y nosotros estamos yendo contra Dios. Así que, ¿qué les parece a ustedes? Dejémoslos libres. Pareció buena la idea y el sumo sacerdote dijo, bueno, ya los vamos a dejar libres, pero azótenlo. Y esos azotes eran 39. Así que lo azotaron y ellos dicen, mire lo que dice el verso, dice, estaban gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por la causa del nombre de Jesús. ¿Cómo estaban? No piensen ustedes que cuando está diciendo gozosos, está diciendo que estaban celebrando con banderas, volantines, qué sé yo. No, hermano. Estaban gozosos es porque tomaron la actitud correcta frente a la prueba. Te quiero preguntar en esta hora, ¿cuántas pruebas han venido a tu vida? ¿Cuántas pruebas han venido a tu vida y no has sabido cómo responder? ¿Y has decaído en medio de la adversidad? ¿Y te has rendido y has renunciado? ¿Cuál fue la actitud de ellos? Tuvieron gozo por padecer por Cristo. Esto demuestra que ese gozo es una verdadera actitud. Y el verso 42, el que sigue, cuando lo dejaron libre y lo azotaron, ¿cierto? Dice el verso 42 que ellos volvieron a predicar de Cristo. Oye, estos hombres no entendieron nada. Les dijeron, mira, no predique. Lo azotaron. No vuelvan a predicar. ¿Qué volvieron a hacer ellos? Volvieron a hablar de Jesús. Esa es la verdadera actitud que tiene que tener un cristiano. Muchas veces las personas no saben enfrentar las diversas pruebas que nos hallamos porque no tenemos a Dios en nuestros corazones. Simplemente eso. Porque cuando leemos los salmos como recién lo cantábamos, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Aunque el ejército acampe alrededor de mí, el Señor nos va a sostener. En la vida siempre vamos a estar rindiendo exámenes, queridos. Ser maduro nos va a llevar a responder de buena manera en todo momento. No cultivar la madurez en nuestra vida hará que erremos. Vamos a vivir resentidos. Lo más seguro que culpemos a otros de lo que nos sucede. Generalmente cuando nos sucede algo, culpamos a otro. Mi marido hizo las cosas mal. No, mi esposa hizo las cosas mal. No, mis hijos se portaron mal. No, el jefe me echó. No, la profesora me sacó un rojo. Y nunca asumimos la responsabilidad que nosotros tenemos que tener. Porque tenemos mala actitud. Diga conmigo, debo tener una buena actitud ante la adversidad. Eso es lo que debe hacer cualquier persona. Tener buena actitud ante la adversidad. Mirar los problemas, mirar las dificultades como una oportunidad de mejorar. ¿O no? La fe cristiana nos llevará a enfrentar pruebas y aflicciones, pero recuerde esto, no estamos solos. No le escuché, no estamos solos.
Dios está a nuestro lado. Escuche lo que dice Isaías capítulo 43, versos 2 y 3. Isaías capítulo 43, versos 2 y 3 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. ¿Es una promesa del Señor? Luis, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. ¿No dice amén a eso usted? Recuerde, Dios está en control de todo. Aunque los demás digan que Dios no está en control de todo, yo digo, porque la palabra lo dice, Dios está en control de todo. Quizás nuestra mente no lo entiende, pero las Escrituras señalan que es así. A través de todo lo que sucede en nuestra vida, Dios está forjando en nosotros el carácter de Cristo. Escuche el Salmo 66:10. Mire, escuche lo que dice. Porque tú nos has probado, oh Dios, nos has refinado como se refina la plata. ¿Cuántos quieren ser refinados? Oye, nadie levanta la mano, hermano. Nadie le gusta pasar por prueba. Pero si la prueba produce paciencia. Porque tú nos has probado, oh Dios, porque nos has refinado como la plata. Pero mire, escuche bien esto. Salmo 119, 75. Salmo 119, 75. Dice así la palabra del Señor. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos, y conforme a tu fidelidad me afligiste. Yo cuando estaba leyendo esto dije, Señor, conforme a tu fidelidad, tú me afligiste. ¿Lo entiende eso usted? Es como hablar chino. No se entiende nada. Pero cuando tú la lees a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te enseña. Dice, el salmista está diciendo, Jehová, conozco que tú eres justo. Y si hay algo que pasa en mi vida, hay algo que me aflige, es porque tú eres fiel y me estás enseñando a que yo confíe en ti. ¿Se está entendiendo? Eso es lo que está diciendo el salmista. Yo confío que todo lo que sucede es para mi beneficio. La gente no lo entiende porque no conoce a Dios. Pero cuando tú conoces a Dios, quizás usted viene por primera vez a la iglesia y usted dirá, ¿de qué está hablando, pastor? O sea, realmente las pruebas me van a ayudar, pero por supuesto, pero tomado de la mano de Dios. Porque Dios lo que va a hacer es forjar el carácter de Cristo en tu vida. Así que la primera razón o la primera enseñanza que tenemos acá es que debemos tener una buena actitud. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Segundo, vamos a hablar de la razón. ¿Cuál es la razón de que pasamos pruebas? El versículo 3 lo dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué cosa? Dígalo con fuerza, produce. ¿Cuántos pacientes hay aquí? 1, 2, 3. ¿Y el papá no es paciente? ¿Qué dice la mamá? ¿No? ¿Y usted es paciente, mamá, o no? Dice, ¿para qué me pregunta a mí? Parece que vine al lugar equivocado. No vino al lugar equivocado, está en el lugar correcto. La razón, hermanos, que está esgrimiendo el apóstol, está diciendo lo siguiente. Las pruebas de tu fe, las pruebas de mi fe, es para que yo tenga paciencia. Esa es la razón. Las pruebas que nosotros tenemos es para que nosotros aprendamos a tener paciencia. ¿Cuántos de ustedes han pedido paciencia? Ariel mueve la cabeza. No, yo nunca he pedido paciencia. Ahora quiero preguntarle, ¿qué es lo que es contrario a la paciencia? ¿La qué? Por supuesto que es la impaciencia, queridos hermanos. ¿Cuántas veces de nosotros nos hemos comportado impacientemente? Por lo tanto hemos cerrado. No hemos sabido esperar en el Señor y hacemos las cosas a nuestra manera.
Les aseguro que haciendo las cosas a nuestra manera vamos a fallar siempre. Pero cuando hacemos las cosas dentro de la voluntad del Señor, Dios nos va a bendecir. Cuando hacemos las cosas a nuestra manera, como decía anteriormente, vamos a fallar. Y saben ustedes, nos vamos a transformar, escuche bien esto, en un estorbo para Dios. Cuando usted hace las cosas a su manera, usted está estorbando a Dios. ¿Cuántos quieren estorbar a Dios? Yo no. Cuando usted hace las cosas a su manera, está estorbando a Dios. ¿Quién cree usted que va a ganar este gallito? ¿Usted o Dios? Cuando llegue a su casa, enséñelo a sus hijos, enséñelo a su familia. Usted no puede ni debe estorbar a Dios, porque Dios siempre gana. La obra de Dios se hace, escuche bien, la obra de Dios se hace con Dios, a la manera de Dios, con los recursos que Él da en el tiempo que Él estipula. Si no le quedó claro, se lo repito. La obra de Dios se hace con Dios, a la manera de Dios, con los recursos que Él da y en el tiempo que Él estipula. Veamos algunos ejemplos de la Biblia de impaciencia. ¿Se acuerdan usted cuando el arca de Dios, que simbolizaba que estaba la presencia del Señor, fue trasladada ¿Se acuerdan cuando David quiso trasladar el arca? ¿Se recuerdan de ese caso, no? Querían trasladar el arca y estaban todos celebrando y iban unos bueyes adelante, lleva una carreta y el arca iba ahí. Y dice la historia, dice la palabra del Señor, que hubo un hombre que se llamaba Usa, quien quiso de buena voluntad afirmar el arca para que no se cayera. Imagínense, van por las piedras, va el arca ahí saltando, está a punto de caerse y solamente este hombre, por buena voluntad, él quiso afirmar el arca y en ese momento murió. Pero si fue buena voluntad, murió porque no se hizo conforme a lo que Dios había dicho, cómo debía trasladarse el arca de Dios. ¿Se recuerda o no? Dice la palabra del Señor que David estuvo triste y el arca de Dios fue trasladada a la casa de Obed-Edom, el geteo, y ahí Dios bendijo a Obed-Edom por causa del arca, de la presencia del Señor. ¿Cuánto quieren ser bendecidos por la presencia de Dios? Haga las cosas a la manera de Dios. David tuvo que estudiar cómo se trasladaba el arca. Y cuando lo estudió y lo aplicó, entonces fue a buscar el arca y Dios lo bendijo. ¿Me están entendiendo, no? Haga las cosas entonces a la manera de Dios y va a ser bendecido. Eso no significa que no vamos a pasar por pruebas. No, vamos a pasar por pruebas también. Vamos a pasar por dificultades, pero la posibilidad que usted tiene de ganar es alta porque el Señor pelea sus batallas. Dios pelea sus batallas. Cantábamos recién, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré, porque sé que Dios está a mi lado. Él nos va a ayudar. Él nos va a ayudar. ¿Se recuerda otro caso cuando Moisés sube al monte de Dios a recibir los 10 mandamientos? Dios le dice, tienes que subir. El Señor le da unas tablas, ¿cierto?, donde explica los 10 mandamientos. ¿Y qué es lo que pasó con el pueblo cuando estaba abajo? Estaban impacientes. Y le empezaron a decir a Aarón, oye, bueno, ¿qué pasa con tu hermano? ¿Qué pasa con Moisés? Capaz que se haya perdido, capaz que Dios lo haya muerto. No sabemos qué pasa, ha pasado mucho tiempo. Entonces le dijeron, los israelitas le dijeron a Aarón, haznos una esfinge, hicieron un becerro de oro que simbolizaba al Dios que los sacó de Egipto. ¿Se recuerdan o no?
Dios, sabiendo que pasaba eso, fue provocado a ira. ¿Y qué hizo Dios? Dijo, voy a destruir a este pueblo. Voy a destruir a este pueblo. Usted eso lo encuentra en Éxodo capítulo 32. Voy a destruir a este pueblo. ¿Y qué es lo que hizo Moisés? Él intercede por el pueblo para que Dios no lo aniquile. Baja Moisés, encuentra al pueblo desenfrenado adorando al becerro de oro y le dice, ¿qué habéis hecho? Este becerro no es el Dios que los sacó de Egipto. Él no es el que los sacó. Ese día, si ustedes leen la historia en el capítulo 32 de Éxodo, se van a dar cuenta que fueron 3,000 hombres muertos. ¿Por qué? Porque no quisieron esperar a Dios. Quizás usted está aquí en esta mañana, quizás usted me está escuchando ahí en la televisión, seguramente me va a escuchar en la radio. Y sabe, debe estar pasando por un momento de aflicción o dificultad porque no ha hecho las cosas a la manera de Dios. Yo le digo hoy día, vuélvase a Dios. Aprenda a confiar en Él. Él lo va a ayudar. Él lo va a sacar adelante. No haga las cosas a su manera. No actúe impacientemente, sino que actúe pacientemente. La manera que Dios usa para cultivar nuestra paciencia, escuche bien y anótelo, son las pruebas. La manera que Dios usa o utiliza para cultivar nuestra paciencia son las pruebas. Y ahora pregúntese, ¿qué es el significado de paciencia, querido? Querida, ¿cuál es el significado de paciencia? Escuche bien lo que dice el diccionario. Paciencia es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. ¿Cuántos rebeldes hay acá? Voy a preguntarlo de otra manera. ¿Cuántos impacientes hay acá? Ahí levantaron más la mano. Los impacientes nos rebelamos. Los pacientes esperan en el Señor. El libro de Colosenses capítulo 3 verso 12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Tenemos que vestirnos de paciencia, soportando unos a otros y perdonando unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermano, tú no vas a aprender a perdonar a alguien que te ha ofendido si no aprendes a ser paciente. Le voy a hablar a los papás. Levanten la mano todos los que son papás, los que tienen hijos. Levanten la mano. Ok. ¿Sus hijos se equivocan? ¿Sus hijos se equivocan? Tenga paciencia. Perdónelos. Porque un día usted se va a equivocar y también va a necesitar el perdón de parte de su hijo. ¿Me escuchó o no? Un día nosotros como padres nos vamos a equivocar y vamos a necesitar ser perdonados por nuestros hijos. Aprenda a perdonar a sus hijos. Eso no significa, no estoy diciendo de chipe libre, no discipline, no enseñe, no. Totalmente lo contrario. Tiene que disciplinar cuando corresponda. Cuando un papá tiene que disciplinar a un hijo, tiene que enseñarle en primer lugar que le está fallando a Dios y a su papá y a su mamá, a su familia. Así que debemos vestirnos de paciencia. Tercero, la tercera enseñanza que encontramos ahí
es que Dios permite las pruebas porque tiene un propósito con nosotros. Dijimos que lo primero que había que tener era una buena actitud, ¿cierto? Tener sumo gozo significa tener buena actitud cuando enfrentamos las pruebas. Lo segundo que hablamos, que pasamos pruebas y la razón es para que tengamos paciencia, Sofía. Amén, Sofía, ¿o no? Paciencia. Eladio, paciencia. Verso 4 del libro de Santiago, capítulo 1, dice: mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos. ¡Wow, Abraham! Dios quiere que tú seas perfecto. Y ayer justo me estaba diciendo, tengo paciencia, ahora tienes la respuesta. ¿Te acuerdas que te dije? Mañana vas a saber la respuesta. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dios quiere la perfección de todos sus hijos. Amén. ¿Qué es lo que significa cabal? Escuche bien lo que dice el diccionario. Persona que se comporta con honradez y rectitud. Cabal es una persona que se comporta con honradez y rectitud, cosa que no hemos visto en nuestro país últimamente. El apóstol entonces está diciendo o nos está mostrando que el propósito de las pruebas es que alcancemos la madurez cristiana. Una persona madura va a aprender a comportarse adecuadamente en diversas situaciones. Actuará con honradez, actuará con rectitud. Pero aquello no es gratis. Debe pasar primero la prueba. ¿Alguno ha tenido la oportunidad de robar y no lo ha hecho? Quizás todos. Y no lo hemos hecho. Esa es tu prueba de fuego. ¿Alguno ha tenido la prueba de enfrentarse a la muerte? Quizás sí. Yo hace años atrás, cuando estaba en el banco, un día me estaba cepillando los dientes ahí en el baño y de repente siento bulla y como eran las 9 de la mañana, algo, pero así, fluyó de mis labios: me están asaltando. Instintivamente quise salvar mi vida, hermano, y me puse al lado de la pared. Yo en ese tiempo era bien flaco, así que no tenía ningún problema. Hoy día, más diferente. Y me puse al lado de la pared y cuando de repente siento los golpes en la puerta. ¡Sale! Sabemos que estás ahí. Y yo dije, ¿pero quién les dijo si yo no estaba metiendo bulla? Fue el tesorero, Marcelo, se llamaba el tesorero de mi sucursal. Y yo era el jefe de operaciones. Sabemos que estás ahí, sale, si no, mato al vigilante. ¿Saben lo que es escuchar eso, hermano? Abrí la puerta, hermano, y cuando salgo veo al vigilante, un caballero que tenía aproximadamente 1,90 m de estatura, al lado de un hombre le tenían la pistola con el percutor atrás, hermano, a punto de disparar. Vi directamente, estaba viendo la muerte, hermano. ¿Cómo reaccionas a eso? Pronto me saca un tipo, me pega con una bolsa, que yo no sabía qué es lo que contenía la bolsa, pero estaba muy pesado, muy duro, hermano, y caí al tiro de bruces, caí al piso. Me dijo, le dice, el otro asaltante le dice, tonto, ese es el que tiene la clave. Yo tenía la clave. Me dice, entra. Y llegué y entré a la bóveda. Entro a la bóveda, hermano, y yo jugaba con Marcelo, que era el tesorero, jugaba a quién colocaba la clave más rápido. Y ese día, hermano, torpemente, pongo la clave y jugué con lo mismo, pero me olvidé que estaba siendo asaltado. Así que, ¿qué creen ustedes que pasó cuando yo puse la clave? La clave no ingresó.
el caballero, si le podía decir caballero, el asaltante puso la pistola con el percutor atrás en mi espalda y me dijo, si te equivocas nuevamente, vas a ser el primero que vas a caer. ¿Sabe lo que pasó por mí? En 30 segundos pasó mi vida completa desde niño, en blanco y negro. Pasó toda mi vida, hermano. Y yo me veía en esa sala de bóveda, me veía en el suelo, todo ensangrentado. Y clamé a Dios, hermano. Señor, líbrame. Señor, líbrame. ¿Sabe lo que hizo Dios? Empecé a colocar la clave y la clave ingresó. Imagínese con todo ese estrés, hermano, ¿quién cree usted que me ayudó? El Señor. El Señor estaba ahí conmigo. Después el tipo me dice, córrete. Y saca toda la plata que había en la bóveda. Sacaron toda la plata. Todo. Pero el Señor me libró. Si no, no estaría acá. Esa experiencia me enseñó más a valorar la vida. Me enseñó que cada día que antes de salir de casa debo orar constantemente y cuando voy al trabajo debo estar orando. Siempre mi vida debe ser de oración porque no sé el día ni la hora en que tendré que partir del escenario de esta tierra. Y lo que quiere Dios es que yo esté preparado cuando Él me llame. Quiero preguntarle a usted, ¿usted está preparado? Porque si no está preparado para el día en que se tenga que encontrar con Dios, quiero decirle que no se va a encontrar con Dios. Se va a encontrar con un infierno, pero no con el Señor. Por lo tanto, es menester, la necesidad del hombre entonces es que nos arrepintamos. Valore su vida, valore lo que Dios hace por usted, hermano. Usted me está escuchando aquí. Hoy día me está escuchando y no es por casualidad, es porque Dios quiere salvar su vida. Quiere salvar su vida. No quiere que usted perezca, no quiere que Dios no quiere que usted se vaya al infierno, sino que quiere que se arrepienta. Y quiere que nosotros los cristianos maduremos, que nos afirmemos de Dios con toda la fuerza de nuestro corazón. El día de ayer mi señora me comentaba, me decía, Leo, oremos por dos pequeños que perdieron a sus padres y a uno de sus hermanos que andaban en el sur. Tuvieron un trágico accidente y falleció el papá, la mamá y uno de los hijos, y dos hijos pequeños quedaron acá en Santiago. Yo empecé a orar y me pregunté, dije yo, ¿qué va a hacer de esos niños? Sin su mamá, sin su papá. ¿Quién va a cuidar de ellos? Y empecé a orar y le dije, Señor, coloca personas que verdaderamente los amen. Como a hijos pequeños de 12 años, hermano, que tienen toda una vida por delante, quedan sin sus padres. ¡Qué tremenda prueba, hermano! ¡Qué tremenda prueba! ¡Qué tremendo desafío! Así que oré por ellos. Ahí en mi pieza empecé a orar, Señor, ten misericordia de esos pequeños. Sin conocer sus nombres. Pero hermano, yo quiero llevarte a la siguiente reflexión. Dios tiene un propósito por la cual pasamos las pruebas, y es que nosotros maduremos, que no seamos los mismos. Así que no reniegues contra Dios cuando estás pasando por la prueba. No mires al cielo y digas, no, Señor, otra vez. Sino dile a Dios, aquí estoy, Señor, yo confío en usted.
Efesios capítulo 4, verso 13 dice lo siguiente. Hasta que lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro. Estoy leyendo otra versión. A la condición de un hombre maduro, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué quiere Dios? Hombres y mujeres maduras, que no se muevan por sentimientos, sino que se muevan porque Dios lo ha dicho así. Me temo que hoy día, que estamos viviendo los últimos momentos, no nos estamos comportando de esa manera. Recuerde, nuestra meta es que debemos ser cristianos maduros, los cuales tengamos unidad en la fe y un conocimiento pleno de Cristo. O sea, querido hermano, la medida es que usted se parezca a Cristo. Pastor, perdón, me explica de nuevo. No tengo nada que explicarte de nuevo. Tú debes parecerte a Cristo. Pastor, pero eso es difícil. El Señor era santo, santo, santo. Sí, pero la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. No juegues a ser cristiano. Sé un cristiano. Y si usted llegó aquí y me está escuchando y no es cristiano y nunca ha entregado su vida a Dios, hágalo hoy día. ¿Por qué? Porque mañana puede ser demasiado tarde. El Señor no retarda su venida. Algunos lo tienen por tardanza. ¿Saben? Algunas personas, como lo dije anteriormente, culpan a otros de su desgracia, de su falta de madurez. No. Si yo soy inmaduro es porque yo decidí comportarme de esa manera, no cumplir con las reglas que Dios ha establecido. Les doy un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes llegan tarde al trabajo todos los días? Ninguno. Pero a la iglesia sí llegamos tarde. Dios tiene que tener paciencia. Espérame, Señor. ¿Cuántos de ustedes reciben su sueldo todos los meses? ¿Lo reciben? Amén. Gloria a Dios porque lo reciben. ¿Cuántos le dan a Dios lo que le corresponde? El Señor va a entender. Otro ejemplo. ¿Cuántos saben o vieron en su vida que sus papás incluso se sacaban de sus bocas su comida o lo que les pertenecía a ellos y se lo daban para que usted no pasara hambre? ¿Sí o no? Bueno, si somos padres ahora tenemos que hacer lo mismo por nuestros hijos. Si a nuestros hijos les falta, nosotros debemos darle. Eso habla de madurez. ¿Me están entendiendo? Eso habla de madurez. Quiero que se ponga en pie unos minutos. David, si me puedes ayudar un poquito. Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Tu palabra siempre nos enseña, nos motiva y tu palabra siempre nos desafía, Dios. Nos desafía a ser mejores. Hoy día tu palabra nos enseña que las pruebas tienen un alto valor para nosotros o deberían tener un alto valor. No pasamos por pruebas por cosas de la casualidad, sino que tienen un propósito. Es lo primero que tú dices en tu palabra, hablando del apóstol Santiago, Dios dice que la prueba debe tener gozo, significa que debo tener una buena actitud. Lo segundo, Señor, que nos enseñaba es que la razón de las pruebas es para que tengamos paciencia. Y lo tercero es que nosotros, el propósito que tiene Dios para con nosotros, es que seamos maduros. Yo sé que esto cuesta, Dios. Yo sé que ser maduro cristianamente cuesta. Sé también, Padre, que tenemos personas en esta hora, en este minuto, que no conocen tu nombre, que no te conocen a ti, Señor. Que han escuchado de Dios, pero que nunca han tomado una decisión por Dios. Padre, yo te ruego que tu palabra haya sido ese bálsamo que llegue a cada corazón, que transforme las vidas, Dios. Yo he abierto mis labios, Señor, para predicar lo que tú has puesto en mi corazón, Señor. Pero yo ruego ahora que tu Espíritu Santo convenza de pecado, de justicia y de juicio.
En el nombre de Jesús. Sea usted mi Dios, tocando corazones.